Feliz sábado, hermanos, qué alegría acompañarles, para mi esposa y para mí. Creo que es la tercera vez que estamos por aquí y cada vez que vengo está más bonita la iglesia. Así es que cuando paramos allí con nuestro caballito aquí frente al templo, decíamos con mi esposa, qué linda que está la novia del Cordero. Así es que felicitaciones, hermanos, porque hemos visto el esfuerzo de ustedes. Uno de nuestros hijos venía con quien era entonces su novia y ayudaban a cortar el pasto, etcétera, hace mucho tiempo. Y luego vinieron varios matrimonios a fortalecer este faro en medio de las tinieblas, y eso le dio un ímpetu muy grande a la iglesia. Y después vinieron más familias. Y hoy es lo que es para la gloria de Dios y por su gracia y por el esfuerzo de ustedes también, ¿verdad? Yo sé que muchos de ustedes han hecho, como estudiamos en la lección, como repasamos en el estudio de la lección de esta semana, han puesto sus talentos al servicio del Señor como constructores, como pintores, como electricistas, como carpinteros, etcétera. Así es que felicitaciones, hermanos, porque a veces hay iglesias que predican la verdad, pero parece que predicaran doctrinas de demonios, y otras que predican doctrinas de demonios y parece que predicaran la verdad, por el aspecto que tienen, son una invitación a entrar, y ustedes tienen un templo que es una invitación a entrar. Y lo más importante es que ustedes son el templo de Dios, ¿no? Dice San Pablo, nosotros somos piedras vivientes. Así es que felicitaciones también por las bienvenidas cariñosas que le dan a las visitas, porque ¿dónde va el niño? ¿Dónde le dan cariño? Y no solo va el niño, sino que vuelve el niño y los grandes también. Así es que el Señor los mantenga así, unidos y trabajando para el Señor, a fin de que pronto lo podamos ver venir en gloria para llevarnos a nuestro hogar celestial por un rato, llamado milenio, y luego volver aquí a la tierra cuando ya esté bonita de nuevo, como cuando salió de sus manos. ¿Sí? Muy bien, tenemos un serio problema, y el serio problema es que no sé cómo anda el reloj del estómago de ustedes, el mío anda bien, pero son las 12 menos cuarto. Así es que vamos a tratar de pisar el acelerador todo lo posible para que no crujan los estómagos, no se vuelvan ventrílocos, ¿verdad? Que hablen, hagan ruidos con la boca cerrada, sobre todo los niños, ¿no? Muy bien, va a ser un desafío, pero por la gracia de Dios lo vamos a lograr. El título de la reflexión que el Señor puso en mi corazón, que compartió Él primero conmigo y que sentí que me impresionaba a compartirla con ustedes hoy, es las glorias pasadas. Las glorias pasadas, ¿sí? Todo tiempo pasado fue mejor, solemos decir, ¿verdad? Estas cosas que están pasando en mi tiempo no ocurrían, ¿verdad? Y sí, ocurrían. Lo que pasa es que no existía internet, no existían los portales de noticias digitales, entonces uno no se enteraba tanto. Ahora todo el mundo se ha empequeñecido y sabemos todo acerca de todos los lugares del mundo en 15 minutos, ¿verdad? Después de hacer nuestro culto, encendemos el celular y allí viene una síntesis de noticias, miramos la que nos interesa y leemos el titular solamente porque no hay tiempo, y pam, en 15 minutos nos damos cuenta de qué está ocurriendo en el mundo entero. Pero tenemos esa tendencia, ¿verdad?, como humanos, a pensar que todo tiempo pasado fue mejor. La iglesia apostólica del siglo I, esa sí que era una iglesia santa, no por nada es representada con un jinete victorioso montado sobre un caballo blanco en Apocalipsis capítulo 6. Claro, la primera iglesia de las 7 del Apocalipsis, la iglesia de Éfeso, que representa la era apostólica, ¿verdad? Esas sí que eran iglesias, no las nuestras, que tenemos estos líos y tenemos aquellos líos y doctrinas raras, y herejías por doquier en YouTube, en Internet, y gente que predica una cosa y gente que predica otra cosa. La iglesia en aquellos tiempos. En el siglo XVIII, ahí existían los patriotas,
pero ya no hay más patriotas, ¿no? Ahora los políticos son cualquier cosa menos patriotas, pero los patriotas, eso sí, San Martín y Sarmiento y Belgrano y O'Higgins y todos esos sí que eran hombres y mujeres, las hubo también, por supuesto, consagradas, devotas de la patria, que lo sacrificaron todo, ¿no? La iglesia adventista en el siglo XXI, flojita, pero no, nada que ver con la iglesia de los pioneros, allí cuando nació, ¿no? En el siglo XIX, los pioneros, esos sí, que eran hombres y mujeres de Dios que lo sacrificaron todo por la causa. Esos tiempos gloriosos que se han ido, tal vez para no volver, ¿no? Las glorias pasadas. Y saben que esto de las glorias pasadas, esta idealización, ¿no? La idealización del pasado tiene efectos adversos peligrosos. Y de eso quisiéramos hablar hoy un poquito. Ni que hablar, por supuesto, de los próceres bíblicos, ¿verdad? Esos sí que eran creyentes de verdad. El padre de la fe, Abraham, David, hombre cuyo corazón era conforme al corazón de Dios. Elías, que abría y cerraba los cielos con su oración. Esos sí que eran hombres y mujeres de Dios, ¿no? Ruth, por supuesto, claro. María, la madre de Jesús, claro. Esa gente sí que no tenía manchas ni defectos, ni tenían que luchar contra problemas de carácter, de temperamento. Pero esos tiempos han pasado, qué lejos que estamos de eso, ¿verdad? Las glorias pasadas. Y saben que esa idealización de las personas y de las etapas y de los momentos tiene dos problemas, por lo menos dos problemas. Uno de ellos es el desánimo porque esos modelos nos resultan inalcanzables. Ni que hablar de los próceres de nuestro árbol genealógico, ¿verdad? Nuestros abuelos, nuestros bisabuelos, nuestros tatarabuelos, esa gente sí que le arrancaba el pan a la tierra con el sudor de su frente, esa gente que vino con una mano atrás y otra adelante. La mayoría de nuestros ancestros fueron inmigrantes que llegaron de países europeos donde había guerra, donde había hambre. En mi caso, por ejemplo, hace 120 años vinieron mis abuelos de Italia, de España, con una mano atrás y otra adelante, con carrada de hijos y teniendo que darles de comer a todos hasta que fueron creciendo y a salir a trabajar y nada de estudiar. Esos sí que eran héroes familiares de los que nos sentimos orgullosos, nuestros antepasados familiares, las ramas más altas, más inalcanzables de nuestros árboles genealógicos familiares, ¿no? Entonces, esto tiene un problema, hermano, dos problemas tiene. El primero es que resulta desalentador para nosotros. Cuando idealizamos tanto a las personas, cuando idealizamos tanto el pasado, se nos hace inalcanzable ese modelo y nos frustra, ¿verdad? Decimos, no, yo no puedo llegar a esas alturas de consagración, de devoción, de sacrificio, de esfuerzo, de santidad. No, eso es inalcanzable. Qué pena que yo no puedo, no llego. Nunca estaré a la altura de esos parientes, de esos pioneros de la iglesia, de esos padres y madres de la patria, ¿verdad? De esos héroes y heroínas de la fe, de las páginas de la Biblia. Entonces, ese es uno de los dos problemas. El problema de la idealización extrema es que esas figuras se vuelven inalcanzables para nosotros y resulta frustrante no poder estar a la altura de su ejemplo. Sí. Se va cayendo el micrófono, se va desanimando. Dice, me grita mucho y entonces dice, voy a bajar para que no me deje sordo, dice el micrófono, voy a agacharme. Muy bien, muchas gracias. Y el segundo problema de esto de la idealización, de las glorias, las presuntas glorias pasadas, es la desilusión, el escepticismo que nos sobrecoge al descubrir fallas en esos modelos. Ustedes saben, los próceres fueron intachables en la escuela primaria, en la escuela secundaria, pero cuando uno ya pasa los 30, los 40 años
Y empieza a leer y a escuchar documentales de historiadores, ¿verdad?, que revisan la historia, uno descubre que no eran tan sobrehumanos después de todo, eran bastante parecidos a nosotros, ¿no? Y descubrimos que los padres de la patria eran bastante mujeriegos, y que eran bastante denigrantes de lo propio y que admiraban demasiado lo foráneo, lo extranjero, y lo nuestro no servía para nada, no valía nada, civilización o barbarie. Así que todo lo que había acá, el criollaje, era todo bárbaro, barbarie, no servía para nada, ¿no? Y todo lo que venía del exterior, eso era lo único que valía, eso era lo bueno realmente, ¿no? Y entonces cuando uno empieza a descubrir la manera como se peleaban entre los próceres por el poder, ¿no? Y como solo algunos decían, no, yo no quiero ese cargo público, mi sueño ya está cumplido, que fue liberarnos de tal o cual potencia. Y cuando descubrimos que para liberarnos de tal o cual potencia extranjera hubo que comprarle las armas a otra potencia extranjera y que terminamos simplemente cambiando de collar, pero seguimos siendo la misma mascota, y que los primeros nos conquistaron de una manera y los otros nos conquistaron de otra, pero seguimos siendo conquistados, ¿no? Esa frustración al descubrir tarde o temprano, más temprano que tarde, la realidad resulta desilusionante, y mucha gente se va a los extremos. Y entonces esto de la idealización es muy propio de la inmadurez. Tenemos que tener cuidado con la inmadurez. Los jovencitos, por ejemplo, algunos jovencitos, no todos, pero la mayoría tienen esto de la idealización de las figuras, ¿verdad? Y cuando descubren que sus ídolos políticos, ídolos musicales, ídolos deportivos, no fueron tan perfectos después de todo, se produce la oscilación extrema opuesta y los dioses se convierten en demonios. Dioses o demonios. No sé si les ha ocurrido a ustedes cuando eran jovencitos, pero a los jóvenes les ocurre con nosotros que no somos jovencitos, ¿verdad? Cuando dicen, el profesor aquel, el pastor aquel, el jefe aquel, y cuando descubrimos que son de carne y hueso, igual que nosotros, son pecadores, igual que nosotros, que están luchando con cosas igual que nosotros estamos luchando. Entonces se nos desmoronan los ídolos, descubrimos que tienen pies de barro, como el ídolo de Daniel 2 de Nabucodonosor, y entonces primero mirábamos solo la cabeza, oro, y de pronto miramos los pies y decimos, esto es una montaña de barro que no sirve para nada, de un extremo al otro, ¿no? Y los americanos tienen un refrán muy interesante. Ellos dicen, la verdad suele encontrarse en algún punto intermedio entre los extremos. ¿Te ha ocurrido ya? Que después de ir de un extremo al otro, descubre que la verdad se encuentra en el equilibrio. Se encuentra en el equilibrio, no en los extremos. Que las personas no son dioses ni demonios, son personas, son seres humanos de carne y hueso. No importa que estén en la Biblia, fueron personas muy parecidas a nosotros. Y voy a pasar revista rápidamente de alguna de estas cuestiones que estamos comentando, ¿no? Bueno, hablando de esto de la inmadurez, Hebreos 5, 12 y 13, voy a mencionar muchos versículos, los tengo anotados para no tener que buscarlos y leérselos desde mi papelito, porque el tiempo no nos va a dar para todos esos versículos, ¿no? Pero ustedes pueden anotarlos, hagan como los bereanos, ¿se acuerdan? Que fueron elogiados por Pablo, porque a diferencia de otros creyentes dice que anotaba los versículos, ¿no? Perdón, Pablo, ¿podría repetir la referencia? Sí, cómo no. Y después se iban a la casa y buscaba a ver si el apóstol no les había vendido gato por liebre, ¿no? Así que ustedes cualquier cosa anoten todos los versículos. No sé, a mí me suena raro eso que dijo. Y como ejercicio y a la tarde revisen sus Biblias. Pero miren qué interesante, Hebreos 5, 12 y 13. Pablo dice que hay una oposición entre leche y alimento sólido. Y que la leche es para los bebés, para los inmaduros, cristianos pero inmaduros, que idealizan los períodos, las etapas de la historia, denominacional, nacional, mundial, que idealizan a las personas, próceres, pioneros de la iglesia,
personas de carne y hueso, dirigentes actuales, a riesgo de luego encontrarse con la realidad y sufrir una profunda frustración, un enorme chasco que los lleve al otro extremo, al descrédito. Son todos iguales, nadie sirve para nada. Esta iglesia es una más de tantas, no vengo más, no me congrego más, ¿no? De un extremo al otro. Pablo nos advierte contra este peligro y entonces él dice allí en Primera de Corintios, ¿no? El capítulo 13 y el versículo 11, dice que las cosas que han quedado registradas en el álbum de fotos de la familia de Dios. Sé cuántos de ustedes tienen álbumes de fotos. Ya no se usa más eso, ¿no? Pero los más viejitos tenemos álbumes de fotos. Ahora los más jóvenes tienen álbumes digitales, ¿no? Y las suben a la nube, ¿no? Espero que nunca se les pinche la nube porque van a perder todas las fotos. Pero no sé si les ocurría a ustedes que las damas, sobre todo, con todo respeto, ¿no? Algunas damas, vamos a decir así, no generalice, pastor, algunas damas eran muy, muy quisquillosas con su imagen. Y entonces cuando uno quería poner en el álbum familiar fotos de ella en los cumpleaños, dice, no, esa no, que justo estoy comiéndome una porción de pizza. Y nadie debe saber que yo como. Claro, cualquiera sabe que las damas no comen. Claro, solo los varones comemos pizza, ¿verdad? No, ahí salí muy gordita. No, ahí salí muy flaquita. No, ahí salí bostezando. No, ahí salí entrecerrando los ojos, parece que me estoy durmiendo. Saca esa. Y prácticamente nos quedábamos sin fotos en el álbum, ¿verdad? Quedaban solo las de los feitos, o sea, de nosotros, los varones, ¿no? Pero qué interesante que la Biblia es el álbum de fotos familiares de Papá Dios, donde quedaron todas. Él no dejó que nadie sacara ninguna. Y aparecen todas las fotos de sus hijos y de sus hijas, aún aquellas en las que no aparecen tan favorecidos como quisieran, ¿sí? Es tan sincero Dios que puso hasta las fotos en las que Él no salió muy favorecido. Pastor, ¿de qué está hablando? Y bueno, cuando Jesús dice, mi alma está triste hasta la muerte, allí Pedro, si le hubieran dado permiso, ¿qué hubiera hecho con la foto esa? No, Jesús, no ponga eso, ¿cómo va a estar desanimado hasta la muerte? No, ponela, déjala ahí. Padre mío, ¿por qué me has desamparado? Corten, no, se filma de nuevo esa parte. No, Jesús, ¿cómo va a decir, Padre mío, ¿cómo me has desamparado? ¿Cómo que crees que tu padre te desamparó? No, Señor, por favor, no diga eso, ¿no? ¿Se acuerdan que Pedro era el que le podaba el álbum de fotos, no? Sí, yo vine acá para morir. El punto central de mi agenda es morir en lugar de ustedes. Pero tranquilo, porque después en 3 días voy a resucitar. No nos hagas eso, dice Pedro. No ande diciendo eso por ahí. Lo llamó aparte y lo retó, ¿se acuerdan? Qué cosa tan loca, ¿no? El discípulo retando al maestro porque decía que venía a morir en lugar del discípulo. Porque si no, el discípulo se iba a morir para siempre. ¿No? Entonces tengo aquí una pequeña colección. Dice Pablo, 1 Corintios 13:11, que todo esto quedó registrado en el álbum de fotos familiares de Papá Dios, para que nos sirvan de ejemplo, para que aprendamos lo malo y lo bueno en cabeza ajena, y no repitamos lo malo y imitemos lo bueno. La gente inteligente dice que aprende con la cabeza del otro. Cuando ve un chichón en la cabeza del otro, dice, uy, ¿qué te pasó? Me pegué contra la pared esa. Alguien me dijo que era blandita y yo le creí, le di un cabezazo y me salió el bubón este. Uy, menos mal que me avisaste. Otro va y dice, ¿dónde está la pared? ¿No? Hay de todo en la viña del Señor. Claro, hay gente que le gusta sufrir, pero generalmente la gente inteligente aprende lo bueno y lo malo en cabeza ajena. Dice, ¿cómo hiciste para que te vaya tan bien en la vida? Y hice pacto con Dios. ¿Y cómo se hace pacto con Dios? Y le entregué mi vida. ¿Y qué más? Y la mayordomía del tiempo, de los recursos, de los talentos. Contame. Bueno, te voy a dar estudio bíblico. Ahora yo también soy un amigo de Dios y me está yendo bien, mejor que antes. Qué bueno, ¿no? Lo bueno y lo malo hay que aprenderlo con la cabeza de otro, para no repetir la historia. 1 Corintios 13:11. Estas cosas quedaron escritas para nosotros, para quienes hemos llegado a los fines de los siglos, el tiempo del fin. Muy bien, pero rápidamente paso revista. Abraham, el padre de la fe, no tuvo suficiente fe en la protección divina cuando mintió diciendo que Sara no era su esposa.
porque tenía miedo de que lo mataran para quedarse con ella porque era muy hermosa. Pero la Biblia dice, era el padre de la fe. ¿Pero cómo, Señor? Era el padre de la fe. Se le chispoteó, pero a todos se nos chispotea. Pero no por eso dejó de ser el padre de la fe. Ok. David dice, hombre conforme al corazón de Dios. Pero, Señor, ¿le robó la mujer a otro? ¿Lo hizo matar? Sí, pero se arrepintió. Ah, bueno, está bien. Y cuando uno va allí a Primera de Reyes, capítulo 2, versículo 1 al 9, parece que está viendo una película de la mafia. Porque está muriéndose David, ¿y qué hace? Lo llama Salomón. ¿Y qué le dice? Mira, yo le perdoné la vida a fulano, mengano y sutano, pero yo soy yo, vos sos vos. Así que te voy a pedir que por favor no desciendan en paz al Seol, al sepulcro, las canas de esta gente, que desciendan manchadas de sangre. O sea, hasta el último suspiro, David estuvo luchando con su carácter, con su temperamento, con su venganza, con su rencor. ¿Está bien? Así que cuidado con eso de que una vez salvo, siempre salvo, ya no hay más lucha. Una vez que ya pasé la línea de no retorno, ya el pecado no tiene efecto sobre mí, dejo de tener una naturaleza pecaminosa que tiende hacia lo malo. No, nada de eso. Mientras haya vida, hay esperanza. Y mientras haya vida, habrá lucha. Y habrá victoria. Si permitimos que Dios se muda en nuestro interior y su Espíritu Santo nos dé la victoria progresiva. Muy bien, hablamos ya de Abraham, hablamos de David, hablemos de Pablo, pastor, ¿qué va a decir de Pablo? Un poquito de respeto, pastor, estamos hablando del superapóstol Pablo, no de cualquiera. Bueno, el superapóstol Pablo tenía serios problemas con su mal genio, con su temperamento destemplado, ¿o no? Segunda de Corintios 11:1 dice, perdónenme un poco de locura, estoy hablando como loco, dice, les escribo como si estuviera loco, perdónenme un poco de locura. En otra de las cartas dice, hay algunos por ahí que andan diciendo que yo me hago el guapo porque estoy lejos, porque por carta yo soy guapo. Bueno, pronto voy a ir en persona para que charlemos un poquito con los que dicen que soy guapo por control remoto, a ver si siguen pensando lo mismo. Pablo, era bravo Pablo. Y cuando pasó lo que pasó con Juan Marcos, ¿se acuerdan? Estaban en plena campaña evangelística y Juan Pablo, quiero ir con mi mamá, y bueno, anda con tu mamá. Y el muchacho creció y se desarrolló y quiso volver al campo misionero, al campo de batalla. No, yo con este no quiero saber nada, le dice al tío, a Bernabé. Dice, pero ¿cómo no? Si el muchacho ya creció, no, yo con él no quiero saber nada. Bueno, entonces dice que dice la Biblia, en Hechos 15, 36 al 40, que hubo una pelea, una discusión tan grande entre Pablo y Bernabé, entre los dos misioneros, que cada uno agarró para su lado, y uno se lo llevó al sobrino y el otro se lo llevó a Silas. Y dice la Biblia que después Pablo creció en su lucha con su temperamento y llamó mi hijo a Juan Marcos. Y me es útil Juan Marcos, como que no era que no te era más útil, y sí, bueno, se me fue la mano. De carne y hueso, el superapóstol Pablo, el superapóstol Pedro, duplicidad en Antioquía, Gálatas capítulo 2, versículo 11, se juntaba con los hermanos de origen pagano que se habían convertido al cristianismo, y cuando vino el survey de Jerusalén, vinieron los meros, como dicen los mexicanos, ¿qué hizo? Ya vengo, hermanos, y se iba a la mesa con los judíos, con los cristianos de origen judío, y dejaba a los cristianos de origen pagano. Y Pablo dice, como públicamente hizo esa duplicidad, esa hipocresía, ese fingimiento, públicamente le tuve que dar un chirlo. Entre apóstoles se chirleaban ahí. Dice, Pedro, ¿cómo haces eso? Si tú y yo somos pecadores iguales que esto que vinieron de Jerusalén, no hagas eso, Pedro. Wow, en la era apostólica, en la era del caballo blanco, de Apocalipsis 6, de la iglesia apostólica donde no había problemas. Y cuando leemos la carta a los Corintios, la pregunta no es qué problema había en Corinto, la pregunta es qué problema no había en la iglesia de Corinto, porque había un abanico de problemas que hoy los pastores renunciarían. Si usted mire, pastor, hemos decidido, la asociación tiene una invitación para usted. Ah, qué bueno, ¿a dónde me van a invitar?
un nuevo distrito. Usted ya estuvo 4 años, 6 años aquí. Tenemos un pequeño desafío para usted. Ah, qué bueno. ¿Y cuál es el pequeño desafío? El distrito va a estar integrado por la iglesia de Corinto. ¡Oh, no! No, por favor. No, póngame de instructor bíblico en campaña evangelística. No quiero saber nada con esa iglesia. Estaban todos peleados con todo. Había grupos, facciones, inmoralidad sexual, conocida por la gente de afuera. La gente de afuera decía, pero mira los cristianos, tienen ahí uno que tiene sexo con su madrastra y no hacen nada, no lo disciplinan, no lo borran de la iglesia, no le llaman la atención. ¿Qué es esto? No, pastor ahí ni con un revólver en el pecho voy de pastor ahí, diría más de uno, ¿no? Colosas. Y cuando Pablo le escribe, que le dice, a los santos que están en Corinto, y tenían todos esos líos. Va a Colosas, a los santos que están en Colosas. Era una bolsa de gatos llena de herejías de toda clase, peleas internas. Uno le creía a un youtuber que decía un disparate, otro le creía a otro youtuber que decía otro disparate, ¿no? Gente que quiere hacerse famosa, pseudo teólogos que andan youtubeando ahí, y cada chifladura que se cruza por ahí la ponen ahí en su canal de YouTube, y para marear a la gente, y la gente no sabe qué creer, si hay Trinidad, no hay Trinidad, si la salvación es para todo el mundo, hasta para Satanás, o no, es solamente para los que elijan salvarse, ¿no? Merengue doctrinario, pero no, eso no pasaba en el siglo I, en la iglesia apostólica, ¿no? Porque eran todos santos, dice, a todos le escribía a los santos de acá, a los santos de allá, a los santos de allá. Cuando uno lee las cartas dice, wow, estos santos eran bastante creíbles, bastante humanos, bastante parecidos a nosotros, ¿no? Ni que hablar de las cartas de las 7 iglesias. Solo 2 se salvaron, ¿no? Esmirna y Filadelfia. Las otras 2 dicen, muchachos, chicas, muy bueno todo esto, pero una cosa tengo contra ti, tal y tal. Y a la iglesia que representa el período apostólico, que es nada menos que la primera, que es nada menos que la de Éfeso, tiene un popurrí de problemas que Madre Santa, ¿verdad? Dice, muy bien, mi amada esposa Éfeso, iglesia ortodoxa, no soportas a los mentirosos, detectaste a los falsos apóstoles, no los recibiste en la iglesia, eres perseverante, eres laboriosa, has trabajado arduamente, pero tengo una cosa contra ti. ¿Cuál? Has dejado tu primer amor, tu amor para conmigo. Es una religión de formas, de rituales, de observancias. Lo único que quedaba del matrimonio entre Dios y ella era la libreta del registro civil y la foto de la boda, de la fiesta el domingo a la noche. Pero no quedaba nada en ese matrimonio. Dice Dios, yo te sigo amando, pero tú ya no me amas a mí. Nuestra relación se ha vuelto pura rutina. Wow, pues estamos hablando de la iglesia apostólica, estamos hablando del siglo I, cuando vivían todavía los apóstoles. Juan, el revelador, Juan, el autor del Apocalipsis, les escribía esto. ¿Qué decir de Jonás? ¿Verdad? ¿Qué decir de Noemí? Desánimo terrible, recriminación contra Dios por lo que le pasaba. ¿Qué decir de Salomón cuando uno lee el Eclesiastés? Elena G. de White dice que había apostatado idolátricamente, inducido por la poligamia con sus esposas paganas. El hombre más sabio. Volvió de eso, sí, claro, pero antes anduvo por allí. Tremendo. ¿Qué decir de Elías? Santiago capítulo 5, versículo 17, con su bipolaridad espiritual, sus marcados altibajos espirituales y anímicos, y sin embargo abría y cerraba el cielo con su oración. Y estaba en lucha con su temperamento, con su carácter, creciendo. Y el Señor, cada vez que se tropezaba y caía, levantándolo y poniéndolo en pie de vuelta. Tremendo. Así que cuidado, hermanos, con la idealización de lo que no es ideal. Cuidado, no es lo mismo idealización que idealismo. Tenemos que ser idealistas, tenemos que apuntar a la excelencia, pero cuidado con la idealización, porque eso es irreal y nos va a frustrar. Primero nos frustra porque es inalcanzable, ¿verdad? Esas figuras que son como, no fueron, pero se nos hace que fueron de otra manera, que fueron extraterrestres, que fueron marcianos, y no lo fueron personas como nosotros. Y luego cuando descubrimos que no fueron lo que creíamos que eran,
frustración. Pero entonces es todo lo mismo, es todo igual. Los próceres son todos iguales. No puedo admirarlos a ninguno. No, sigamos admirando a Sarmiento por la obra educativa que hizo, a pesar de que era mujeriego, pobre. Bueno, estaba luchando con eso. Admiremos a San Martín por todo lo que hizo, a pesar de que tenía unas cuantas admiradoras y cultivaba su club de admiradoras, pero echa por tierra eso todo lo bueno que hizo. No, equilibrio, seres humanos de carne y hueso, iguales que nosotros. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 11, estas cosas quedaron escritas para que nos sirvan de ejemplo. Y la Primera de Corintios 13, versículo 11 dice, yo cuando era niño pensaba como niño. Cuando estaba en la escuela primaria, los próceres eran marcianos. Y cuando estaba en la escuela primaria adventista y en la secundaria adventista, los pioneros adventistas eran marcianos. Pero cuando Casa Editora Sudamericana publicó la enciclopedia Elena G. de White y me puse a leerla, descubrí que no eran marcianos. Eran seres humanos, iguales a nosotros, que Elena G. de White se echaba sobre su cama a llorar amargamente por la miseria que estaban pasando, abriendo obra, y el marido teniendo que consolarla. No llores así, mujer, ya el Señor nos va a dar lo que necesitamos, luchando con su desánimo, con su tristeza. Claro, con familias de carne y hueso, con hijos que le confesaban a Elena G. de White, mamá, yo nunca tuve inclinaciones espirituales. Te lo confieso ahora que soy grande. Hijo. Elena G. de White teniendo que decir, si seguimos así, tal vez tengamos que llegar al cielo por caminos separados con el esposo. Porque él le había dado una ACV y le cambió el temperamento y se había puesto insoportable. Y finalmente el Señor hizo el milagro y pudieron seguir juntos y llegar al cielo juntos. Claro. Pioneros. Consejos que Elena G. de White le tenía que dar a algunos pioneros. No hagan eso, no le hacían caso. Y por eso no fue como iglesia en el pasado, por no escuchar lo que decía Dios. Segunda de Crónicas 20:20. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed en sus profetas y seréis prosperados. Y ahí en la enciclopedia Elena G. de White, Elena G. de White le escribía al presidente de la Asociación General, a Olsen, un noruego, sáquese de encima a esos dos consejeros que tiene al lado, porque vinieron del mundo y trajeron mañas del mundo, y están haciéndole ganar buena plata a la casa editora, pero con mañas del mundo, y Dios no puede bendecir eso. Hermano, sáqueselos de encima, no los tenga más de consejero, no le haga más caso. Y el presidente de la Asociación General, ¿qué hizo? No le hizo caso y la fletó a Australia, le inventó un llamado para sacársela de encima a la profetisa. Pero pastor, ¿cómo? Bueno, está ahí en el libro publicado por Casa Editora. ¿Para qué? ¿Para que deje la iglesia adventista? No, para que te enteres de que no hay que idealizar lo que no es ideal. Y que esta gente, a pesar de todos los errores que cometió, hicieron todo lo bueno que hicieron por la gracia de Dios. Y lo mismo puede ocurrir contigo y conmigo. Y entonces, para acelerar drásticamente, cuidado con las glorias pasadas. Ya dijimos en qué sentido cuidado con las glorias pasadas, ¿no? Cuando te enteras de que tu abuelo, tu bisabuelo no fue ese extraterrestre que tú creías. Cuando mi abuelo, mi bisabuelo no fue ese santo varón que yo creía que había sido. A pesar de todo lo bueno que hizo. Y no renuncio a mi familia por eso, porque ya maduré, diría Pablo. Cuando yo era niño, ahora ya no soy niño. Ya me enteré de la realidad. Y sigo respetando la memoria de mi abuelo y de mis abuelos, aunque no fueron perfectos, ni mucho menos. ¿Sí? Muy bien, avanzando. Cuidado con las otras glorias pasadas. ¿Cuáles son las otras glorias pasadas? Durmiendo en los laureles de las glorias pasadas. Durmiendo en los laureles de las glorias pasadas. ¿Sí? ¿Te acuerdas cuando conociste el Evangelio y eras una fiera para el Señor? Yo me acuerdo cuando conocí el Evangelio. A los 13 años conocí el Evangelio. A los 15 entregué mi vida a Dios por el bautismo. Y me volví una fiera ahí en la escuela secundaria. Yo no tuve el privilegio de estudiar en escuelas adventistas, primaria, secundaria, todo en el mundo. Pero el Señor me había tomado posesión de mi vida.
Así es que mis compañeros de estudio decían, ¿qué le pasó a este? No copia, no se escapa para no rendir los exámenes, no anda con vicios como nosotros. ¿Y qué te pasó? ¿Por qué no haces gimnasia en sábado? No, porque el sábado es el día del Señor. ¿Dónde dice eso? En la Biblia, acá, tomá, léelo. Éxodo 20. Oh, pero yo creí que era el domingo. No, no es el domingo. Yo también creí que era el domingo. Oh, así que yo pedía ir a hacer gimnasia con otro curso que no era el mío. Entonces llegaba el marciano Cotro, ahí, ¿y tú de dónde saliste? ¿Por qué haces gimnasia con nosotros? Porque yo soy adventista y guardo el sábado. ¿El sábado? Y por eso venís el domingo al Club Newell's, allá, a correr al Club Newell's el domingo. Sí. ¿Y dónde dice la Biblia esto? Pim, pam, pum, pam. Pero ustedes deben ser 4 gatos locos, dice, si todo el mundo guarda el domingo. ¿Quién guarda el sábado? Nadie. Pa. ¿Y dónde hay templos de ustedes? Pim, pam, pum. ¿Y se puede ir ahí a curiosear aunque uno no sea adventista? Claro. Te invito, meses después de pastores de iglesia. Hugo, ¿tú conoces a fulano de tal? Sí, es compañero de la escuela técnica. Bueno, está viniendo a la iglesia. Wow. Y a las 2-3 semanas, Hugo, fulano de tal me pidió estudios bíblicos. Wow. Íbamos a distintas divisiones en la escuela técnica. Hugo, el mes que viene se bautiza de fulano. Wow, tremendo delincuente. Y bautizándose, y al rato bautizándose las novias, y después bautizándose los hermanos menores, y bautizándose los padres. Y llegaron a ser como 70, algunos vinieron a estudiar teología aquí, hoy son pastores. ¿Entienden? Entonces, claro, yo era una fiera. Entonces yo digo, Hugo, ¿cómo está tu vida espiritual ahora que eres pastor de la Iglesia Adventista? Doctor en teología, jubilado, 25 años en la UAB. ¿Están listos para recibir un desánimo, una frustración? No soy la sombra. No soy la sombra de ese muchacho de 15 años. Entonces, ese muchacho me llama a volver a ser lo que fui. ¿Sí? A no desanimarme. ¿Sí? Pero a no dormirme en los laureles de las glorias pasadas. Qué tragedia cuando viene alguien nuevo a la iglesia y quiere ser, vamos el sábado a la tarde a hacer una misionera y durante la semana, y anda canturreando ahí, va por la calle, fija tus ojos, tranquilo. ¿Por qué no? Quiero cantar, estoy contento. Sí, pero en el auto, acá en el supermercado no, porque van a creer que está chiflado. Y yo estoy contigo, van a creer que yo ando con un chiflado y que yo soy chiflado también. Pero es que estoy contento porque Cristo me salvó. No, yo también, pero tranquilo. Ya se te va a pasar el primer amor, tranquilo. Hay que tenerte paciencia, ya se te va a pasar. Qué tragedia. Cuidado. Cuidado con las glorias pasadas, que no fueron. Cuidado con las que sí fueron, para dejar de crecer, quedando hipnotizados en esos laureles que ya no están, como en el caso de Éfeso, y que Dios quiere volver a poner en nuestra vida. Y para terminar, hermanos, Filipenses capítulo 3, versículos 12 al 15. Ese sí, tal vez lo podemos leer, a ver si lo tengo ya preparadito. Ustedes, si lo quieren buscar, Filipenses capítulo 3, me gusta mucho la versión Dios habla hoy. No quiero decir que yo lo haya conseguido todo, dice el San Pablo, que ya no era un niño, que ya no idealizaba el pasado, que no dormía en sus laureles, que se había dado cuenta de que el cristianismo, la cristiandad, la experiencia con Cristo es un proceso que se acaba cuando viene Cristo recién, cuando viene Cristo. Dice la versión Dios habla hoy, Filipenses 3, 12 al 15, no quiero decir que ya lo haya conseguido todo, ni que ya sea perfecto, pero sigo adelante con la esperanza de alcanzarlo,
puesto que Cristo Jesús me alcanzó a mí primero. Hermanos, no digo que yo mismo ya lo haya alcanzado. Lo que sí hago es olvidarme de lo que queda atrás y esforzarme por alcanzar lo que está delante, para llegar a la meta y ganar el premio celestial que Dios me llamó a recibir por medio de Cristo Jesús. Todos los que ya poseemos una fe madura debemos pensar de esta manera. Qué lindo, ¿verdad? No mirar hacia atrás los errores que cometimos. Ya los cometimos. Ya se los entregamos a Dios. Ya nos limpió con su sangre. Ya nos perdonó. No tiene sentido. No tiene sentido. No dormirnos en las glorias pasadas. Sí mirar esas glorias pasadas que nos estimulen, como a mí, ese muchacho de 15 años que fui, para volver a ser lo que no soy. Y sí mirar mis caídas pasadas para tener más cuidado en el presente y no volver a caer en lo mismo. Pero proyectarme hacia el futuro, como dice Pablo aquí, ¿no? Hermanos, termino. Dios en su álbum de fotos familiares no ocultó, sino que dejó registro de todos sus hijos pasados para que evitemos errores de otros, seamos inspirados por sus aciertos y veamos que Dios no se avergüenza de su familia humana. O sea, no se avergüenza de quién, de ti, y no se avergüenza de mí, porque sabe que no hay santos sin pasado y no hay pecadores sin futuro. ¿Está bien? No hay santos sin pasado y no hay pecadores sin futuro. Y termino, hermanos, con dos hermosos versículos. Hebreos capítulo 2, versículo 11, Hebreos capítulo 11, versículo 16. Versión Dios habla hoy. Hebreos 2, 11. Todos somos del mismo Padre. Todos los creyentes son del mismo Padre. Tanto los consagrados como el que los consagra. Por eso el Hijo de Dios, o sea Cristo, no se avergüenza de llamarnos hermanos. Wow. Wow. Dios no se avergüenza, Cristo no se avergüenza de llamarte su hermano, su hermana. No se avergüenza de llamarme su hermano menor. Y ahora viene el Padre. Entra en el escenario del Padre, Hebreos 11, 16. Dios no se avergüenza de ser llamado el Dios de ellos, o sea, nuestro Dios. Hermanos, que Dios nos bendiga para que el Señor nos dé esa madurez necesaria para seguir creciendo en la gracia de Dios, a fin de parecernos cada vez más a Jesús. Para, si miramos hacia atrás, mirar a fin de no cometer los mismos errores. Y para recrear esas victorias que alguna vez vivimos por la gracia de Dios, para su gloria y honra. Y que podamos de esa manera inspirar a otros. Que dicen, no, ya Dios no me acepta, yo ya pasé el punto de no retorno, hice demasiadas macanas, ¿no? Si no, ven. Dios no terminó conmigo todavía. Filipenses 3. Aquel que empezó en vosotros la buena obra, la terminará, si se lo permitimos, cuando vuelva por segunda vez. Decía, no, Dios no terminó conmigo. Y Dios no terminó contigo. No empezó contigo. Así que ven, vayamos juntos a Jesús para que Él haga maravillas en tu vida y las siga haciendo en mi vida. Que esa sea tu experiencia y la mía. Amén.